Miriam Salamanca. Y por supuesto también hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el sometimiento, con los diálogos de paz, noticias de las últimas horas y un desencuentro entre el senador Iván Cepeda y la señora procuradora Margarita Cabello en lo que tiene que ver con la ley de sometimiento a la justicia. Nos acompaña el senador Cepeda a esta hora. Senador, buenos días. Sí, buenos días, Gustavo, me complace saludarlos. ¿Es aniversario del nacimiento de su señor padre? Ajá, hombre, le agradezco mucho ese recuerdo, sí señor. Sí señor, por ahí estaba viendo en el día de ayer coincidencialmente para usted, para su familia, todos nuestros respetos por una Muchas gracias. Vida dedicada al servicio a la gente. Senador, ¿qué fue lo que pasó con la procuradora? ¿Qué es lo que dice ella que ustedes están dejando a las víctimas por fuera, sobre todo en materia de indemnización? Imagínese, pues a puertas de entrar ya en el proceso de debate en el Congreso de esta importante iniciativa, en un foro ayer la señora procuradora ha hecho esta afirmación que pues es una afirmación que no corresponde a la realidad, es decir, es una afirmación falaz. En el proyecto de ley de sometimiento o sujeción de estas estructuras criminales de alto impacto, hay todo un capítulo, el capítulo 5 del proyecto dedicado a las víctimas. Allí se especifica claramente que un requisito esencial para que las personas y las organizaciones que se sometan a esta ley puedan acceder a los beneficios que otorga, pues es cumplir con los deberes para ellos y los derechos para las víctimas de verdad, justicia, reparación, y que las víctimas podrán participar en todos los estadios del procedimiento para hacer valer esos derechos tanto de naturaleza individual como colectiva. Entonces, dicho eso, en todo un capítulo al cual le hemos dedicado especial atención, y no solamente en ese apartado de la ley, sino también en la introducción cuando decimos que una condición sine qua non para, repito, poder entrar en ese sometimiento es respetar a las víctimas, uno no entiende por qué la procuradora, que debe ser pues una persona independiente, imparcial, que debe contribuir a preservar y a garantizar esos derechos, pues asume una actitud de ese tenor, que es francamente impresentable. Senador, ella dice que las víctimas individualmente tienen que ir a un proceso de indemnización, un proceso civil, pero que la reparación sería de carácter colectivo según el texto de la propuesta. O no lo leyó o lo delegó en algún asesor que no le dijo lo que hay en el proyecto. Pero yo le recomendaría a ella una lectura juiciosa para que cuando llegue al Congreso pues tengamos una discusión seria, profunda, porque eso está plenamente contemplado en el proyecto. Es más, hay la idea de crear un fondo con los bienes que entregan estas personas y esas organizaciones precisamente para la reparación de las víctimas, y esa reparación tiene que ser pues una reparación colectiva cuando es el caso, pero también individual. Hernando Herrera decía aquí hace unos días que le parecía pues insustancial quejarse de lo que podría para algunos como usted parecer participación en política, el hecho de que la procuradora tenga reuniones con las fuerzas políticas en desarrollo de sus tareas. ¿A usted le sigue pareciendo que eso es participación en política, senador? No, es perfectamente lícito que la procuradora se reúna con los dirigentes políticos, eso no tiene ningún misterio. El asunto es que hay editoriales, incluso en medios de comunicación, que señalan que en esas reuniones los temas son cómo inducir a esas colectividades a ejercer la oposición contra las políticas del gobierno. Y eso sí no es un asunto neutral, por supuesto. La labor de la procuradora no es ejercer como agitadora política. Ella tiene otras funciones como persona que encabeza un órgano de control y que debe preservar una actitud absolutamente escrupulosa con relación a pues los derechos políticos tanto de la oposición como de los funcionarios que ella disciplina.
Espinosa, ¿usted tiene una inquietud para el senador de sometimiento, de diálogos? Claro, Gustavo, es que yo sé que el senador está sobre todo involucrado en el proceso de diálogo con el ELN, pero es que en las últimas horas, senador, contamos aquí en Caracol Radio que ya parece estar muy cerca el inicio de los diálogos con lo que se ha denominado como el Estado Mayor Central de las FARC. Ya hay un proceso de traslado de la cúpula, recordemos es el grupo del señor Iván Mordisco, pero yo tenía entendido, senador, que hay algunos integrantes de ese Estado Mayor Central de las FARC que sí son disidentes del acuerdo, es decir, que no podrían recibir un tratamiento diferenciado ni político porque ya traicionaron el acuerdo, no es el caso de Mordisco, y que tendrían que someterse. ¿Esa diferencia ya está clara? ¿Cómo uno negocia con algunos sí, pero con otros no, si son del mismo grupo? Bueno, primero no conozco toda, digamos, el detalle, pero efectivamente sí hay un acercamiento que indica que está próxima a una mesa de diálogos entre el gobierno y este grupo armado. En segundo lugar, nunca he entendido por qué se mezclan dos temas que a mi modo de ver son de naturaleza totalmente distinta. Una cosa es que una persona reincida en una conducta, digamos, en este caso, se rearme y que traicione un aspecto o la totalidad de un acuerdo hecho en materia de paz. Ese es un tema y ese tema, por supuesto, debe tener una consecuencia de carácter jurídico. Pero otra totalmente diferente, a mi modo de ver, es la naturaleza del accionar del grupo. Y en eso yo creo que no está bien mezclar la reincidencia con la naturaleza política o delincuencial de un grupo en concreto. Entonces, esa discusión, a mi modo de ver, se ha llevado de una manera bastante confusa, tanto en el Congreso como en la opinión pública. Y le pongo un ejemplo claro sobre este asunto. El señor Iván Márquez es un señor que efectivamente deberá afrontar, cuando se llegue el momento, su responsabilidad por haberse rearmado y pues abandonado el proceso de paz. Pero contra él siguen vigentes en este momento órdenes de captura y acusaciones por parte de la Fiscalía por rebelión. Es decir, que es un rebelde político. Entonces, una cosa y otra, repito, son de naturaleza distinta, lo cual no quiere decir, por supuesto, que quien se haya rearmado no debe asumir la situación que eso va a generar desde el punto de vista jurídico, por supuesto. Senador, ayer aquí en los micrófonos de 6 AM el expresidente Iván Duque dijo que la única manera de firmar la paz con el ELN era dar de baja a alias Pablito y Antonio García porque siempre van a sabotear el proceso. ¿Usted qué piensa de eso? Pues en el informe que presentamos con la senadora María José Pizarro sobre el estado de las conversaciones con el ELN, decíamos que cuando el anterior gobierno recibió pues al país y todos los asuntos de orden público, el ELN contaba, según los datos oficiales, con 2.900 integrantes, y cuando terminó el gobierno del expresidente Duque, el ELN, según esas mismas fuentes, tiene 5.800 personas que hacen parte de esa organización. Es decir, prácticamente se duplicó el ELN durante el gobierno del expresidente Duque. Además, no solamente se creció en términos de sus integrantes, sino se expandió territorialmente. El ELN está hoy presente en muchos otros lugares del país en los cuales, cuando se produjo los primeros contactos entre el gobierno y el ELN en ese momento, en 2018, el ELN no estaba. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no es la persona más indicada para dar consejos de cómo tratar la situación de paz con esta organización, el señor expresidente, que nos ha dejado un problema realmente muy complejo, no solamente en ese campo, sino en otros también en materia de orden público, seguridad, paz, en fin. Senador, muchas gracias y pendientes de cualquier avance en los diálogos y acercamientos. Muy amable. Bueno, muchas gracias, Gustavo, como siempre.